A continuación, vamos a participar de un diálogo abierto sobre políticas educativas y nuevo currículo. Nos acompañan en la mesa don Lucio Calleja Bachiller, subdirector de Ordenación Académica del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y modera don José María Pérez Jiménez, inspector del Servicio Provincial de Sevilla y vicepresidente de USIE. Toma la palabra, José María. Gracias. Pues buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. La finalidad de nuestra escuela consistiría en enseñarle al pueblo a repensar lo pensado, a desaber lo sabido y a dudar de su propia duda. Así se expresaba nuestro poeta Antonio Machado en la voz o por la voz del profesor apócrifo Juan de Mairena en 1936, marcando desde su perspectiva el rumbo que pensaba él que debería tener cualquier escuela. Y en ese mismo sentido, el pensador francés Edgar Morin nos ha dicho que la reforma de la enseñanza debe conducir a la reforma del pensamiento y la reforma del pensamiento debe conducir a la reforma de la enseñanza. Eso pretendemos nosotros, aportar un pequeño granito de arena para repensar lo pensado, repensar lo sabido y dudar de la propia duda. En ese sentido hemos enfocado también estas jornadas intensas. Pero en esta segunda parte de la sesión de mañana tuvimos el miércoles una noticia que nos obligó a reenfocar lo que teníamos previsto inicialmente. Pero en definitiva vamos a hablar de lo que he dicho, por otra vía, de otra manera. Tuvimos la noticia que la directora general de Evaluación y Cooperación Territorial, por razones que me imagino que la mayoría de vosotras y vosotros conocéis, no podía acudir, según estaba previsto, a un diálogo abierto entre dos modelos curriculares de dos países vecinos, y como consecuencia de esa ausencia obligada, y además aprovechamos para mandar un recuerdo cariñoso a María Dolores López, que en todo momento facilitó la organización de su trabajo en esta sesión formativa, pues nos obligó a reenfocar lo que teníamos previsto, a reenfocarlo totalmente. Y incluso a darle un nuevo título, lo que estaba previsto como políticas educativas y nuevo currículum, pues lo hemos reenfocado hacia un nuevo currículum, un enfoque aplicado para el asesoramiento de la inspección educativa, pensando en nosotros y en nosotras fundamentalmente. Y para eso hemos contado con la inestimable colaboración de un amigo al que ya consideramos un amigo, a Lucio Calleja Bachiller, que después brevemente presentaré. No antes, quiero terminar esta pequeñísima introducción haciendo referencia a un libro que estoy leyendo, publicado en mayo de 2022, titulado Identidad y Amistad, palabras para un mundo posible, de uno de nuestros sabios de cabecera, don Emilio Lledó, que a sus 94 años, qué suerte, ha escrito un nuevo libro. Y dice en el mismo que la paideia griega, la educación, es la apertura hacia la luz, que lo que acabamos siendo es en buena parte lo que nos han enseñado a ser, que la educación son los contenidos que estructuran a la persona, pero también el interés y el amor que podemos despertar en ella hacia el conocimiento. Nuestros alumnos y alumnas dependen de lo que les enseñemos para configurar su manera de estar en el mundo en un momento histórico, en su nivel social y en su lugar de familia. De eso vamos a hablar en definitiva, de eso íbamos a hablar y de eso continuaremos hablando, y de cómo la inspección educativa, y esto nos afecta directamente, como servicio público que es, puede contribuir a esa gran tarea que a todos nos concierne y nos justifica. Y para eso contamos, insisto, con don Lucio Calleja Bachiller, que ha sido profesor de secundaria, bueno, ha sido y se es, ¿no? No dejamos de ser profesores nunca, como los toreros. Director de instituto durante más de 10 años, jefe de servicios de secciones bilingües y programas europeos en la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, y desde febrero de 2021 es el subdirector de Ordenación Académica del Ministerio. Entiendo yo que una de las personas que más deben saber de lo que estamos hablando.
dependiente de la Dirección General de Evaluación en Cooperación Territorial. Por tanto, es el departamento, el suyo, encargado de la concreción curricular de la reforma educativa que estamos viviendo, en la que estamos inmersos. ¿Cómo vamos a desarrollar esta sesión de trabajo? Lucio, durante un máximo de media hora, nos va a hacer una breve exposición de cuestiones que considera relacionadas con el título que le hemos propuesto y que hemos acordado previamente. A continuación mantendré un diálogo con él a partir de una serie de cuestiones relacionadas con el tema que nos ocupa y posteriormente abriremos, esperemos que tengamos tiempo, abriremos un turno de intervenciones a la auditoría para todos vosotros. ¿De acuerdo? Lucio, de nuevo, gracias por la colaboración. Perdona por el atraco que supuso que el miércoles a las 2 de la tarde cerráramos este acuerdo y esta colaboración tuya. Para nosotros es un orgullo tenerte aquí. Además, estamos muy contentos de que anoche disfrutara de la noche onubense. Me vas abajo y después me sigo, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, José María. Buenos días y nada, para mí es un placer desde luego estar aquí. Agradezco de hecho de antemano a USIE por la invitación. Es un placer estar aquí, me siento ya casi como en casa en este foro de inspectores, porque es verdad que algunos de vosotros ya me habéis visto en más de una ocasión y bueno, pues en ese sentido espero que esta mañana, es verdad que los acontecimientos, como él decía, acaecidos en los últimos días nos han obligado a reconsiderar mi presencia aquí. Hemos tenido que un poco rehacer el planteamiento original que había, pero en fin, espero responder a las expectativas que el título de la actuación os haya podido generar. Y como él decía, mi intervención fundamentalmente quiero que sea un paso más. Creo que Paco ha expuesto con una claridad absoluta lo que son un poco las características generales de este nuevo modelo curricular que hemos ido desarrollando en el Ministerio, que ya conocéis todos, que se ha publicado a través de los 4 reales decretos de ordenación y enseñanzas mínimas. Él lo ha expuesto perfectamente, ha hablado yo creo que con mucha claridad de todo lo que son los elementos curriculares, de las cuestiones que son esenciales yo creo en esta nueva estructura, y yo voy a intentar un poco avanzar en un segundo paso de concreción que nosotros ahora mismo entendemos que es fundamental para que eso que se ha plasmado en los reales decretos, que al final, bueno, pues el papel y la normativa lo aguanta todo, pero que no se quede ahí, que sea algo que trascienda las aulas, que trascienda los centros y que efectivamente a través de este acompañamiento y un poco a través de los pasos que vamos a intentar ir dando, consigamos que esta vez sí, este nuevo planteamiento educativo pueda definitivamente calar en las aulas. Voy a hacer una exposición relativamente breve para lo que suele ser las intervenciones que hago en estos casos, porque creo que es más importante hoy pasar al debate con José María, con alguna serie de preguntas que iremos abordando sobre la base de la temática de hoy y sobre todo escucharos a vosotros y que me podáis plantear todas aquellas dudas que os puedan surgir, porque bueno, pues en la medida de lo posible trataré de resolverlas desde el conocimiento de cómo estamos ahora mismo abordando la situación del currículo en el Ministerio. Bien. A ver, ahora sí. Bueno, creo que lo más importante en este punto, y creo que lo más importante de todo lo que ha sido este cambio, es centrarnos en lo que supone el modelo competencial. Yo siempre hablo de que hemos estado trabajando, seguimos trabajando ahora mismo en un currículo o con un currículo donde se ha puesto fundamentalmente el hincapié en lo que son las cuestiones conceptuales, y yo creo que ahora mismo lo primero que tenemos que hacer y lo primero que tenemos que transmitir a los centros es que hay que hacer un cambio de perspectiva. Es decir, el modelo curricular nos supone una reorganización de todo lo que es la estructura educativa desde el punto de vista metodológico, y esa reorganización del trabajo en las aulas tiene que venir plasmada y aparejada en todo lo que son los elementos
digamos, más burocráticos o más regulares dentro de los centros. Este modelo competencial lleva asociados una serie de cambios porque plantear este aprendizaje por competencias, plantear un aprendizaje basado en los modelos de equidad que establece la ley, nos requiere necesariamente considerar que este aprendizaje tiene que ser un aprendizaje activo, tiene que ser un aprendizaje que se base en el alumno como elemento nuclear de ese aprendizaje. Tiene que ser un aprendizaje que desarrolla fundamentalmente la autonomía y la creatividad, que integra los aprendizajes que provienen desde las diferentes áreas y materias. Es decir, hay que centrar esa formación integral y salir un poco de ese encasillamiento que, sobre todo en determinadas etapas, más en secundaria y bachillerato, tendemos los docentes a tener. Pues un poco lo que decía Paco antes, de esa salir de mi espacio, del conocimiento de mi materia y pensar que lo más importante no es que el alumno profundice solo y exclusivamente en lo que yo soy capaz de enseñarle desde el punto de vista de profesor de matemáticas, de profesor de biología, sino que tenemos que ver cómo desde mi materia puedo desarrollar unos aprendizajes más integrados y conseguir que el alumno sea capaz al final de salir dispuesto y preparado a responder a los retos que la sociedad le plantea. Y luego este modelo competencial también tiene una necesidad de contextualizar ese aprendizaje. Todas estas cuestiones no son baladí. Esto, como digo, supone cambios en el planteamiento, supone cambios en la organización, debería suponer incluso cambios en lo que es la propia estructura física de los centros. Hay una necesidad de salir de esta forma de trabajar de yo enseño y vosotros escucháis desde una posición absolutamente pasiva. Esto tenemos que cambiarlo y yo creo que los centros también se tienen que adaptar incluso desde el punto de vista estrictamente físico. Bien, había metido aquí esta diapositiva un poco por hacer un recordatorio de lo que es la estructura curricular. No voy a entretenerme porque ya Paco lo ha comentado, pero bueno, simplemente, a ver, no sé si he tocado algo que sale ahí en la pantalla, perdona. Bueno, pues os decía que no me voy a entretener otra vez en volver a hablar de lo que son los elementos curriculares, porque ya los conocéis perfectamente. Simplemente lo que sí que quiero deciros es que hay que adaptarlos a las características de cada uno de los centros y esa adaptación fundamentalmente de lo que son competencias específicas perfectamente alineadas en función de lo que tenemos delante y los saberes básicos a través de las situaciones de aprendizaje, que es donde más me quiero centrar hoy, creo que es una cuestión absolutamente importante. Bueno, hablaba Paco antes de la importancia que tiene el perfil de salida y yo creo que esto es una cuestión que tenemos que trasladar a los centros, que tenemos que trasladar a los docentes y que todos los implicados en este proceso sean conscientes de que precisamente el perfil de salida es el objetivo último y hacia el perfil de salida tenemos que tender con todas y cada una de las actuaciones que llevamos a cabo dentro de un centro. Lo que tenéis ahí es una referencia normativa que aparece en los Reales Decretos y quiero hacer hincapié en ella para que quede absolutamente claro cómo los Reales Decretos insisten en la vital importancia que tiene el perfil. El perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias clave que el alumno debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica, es decir, define el alumno, el objetivo como alumno que yo quiero desarrollar a través de la enseñanza básica, no solo desde la secundaria obligatoria. En el perfil de salida se ha considerado todas las posibles vías de acceso a la finalización de lo que es la enseñanza básica.
Por tanto, eso es un elemento fundamental, el tener claramente definido hacia dónde queremos llegar para, a partir de saber dónde voy, empezar a construir ese camino que nos conduce a ese objetivo. Pero además dice, el perfil de salida constituye el referente último del desempeño competencial tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la formación básica como para la titulación de graduado en educación secundaria obligatoria. Es decir, el perfil nos guía en la evaluación, nos guía en todos los momentos de la evaluación, porque el perfil de salida es verdad que está establecido para la secundaria obligatoria, pero es un objetivo que empieza a trabajarse ya desde el momento de infantil y sobre todo, y por eso aparece dentro del Real Decreto de Mínimos de primaria, empieza a trabajarse desde la primaria. Es decir, el profesor, el maestro que en primero de primaria empieza a trabajar con sus alumnos, lo hace ya con un referente lejano en el tiempo, eso sí, pero necesario, que es el perfil de salida. Y, lógicamente, el perfil de salida también está asociado a la titulación, es decir, lo que nosotros hemos dispuesto en el perfil de salida, que por eso es único, es lo que garantiza la uniformidad de ese título en todo el territorio. Por tanto, también ha de ser lo que nos marque ese nivel de desarrollo competencial al que queremos que nuestros alumnos que están en condiciones de titular sean capaces de llegar y responder. Y luego dice, y esto probablemente es lo más importante en relación con lo que yo vengo a contar aquí esta mañana, el perfil de salida fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas de la práctica lectiva. Es decir, en la aplicación de la autonomía de los centros, cosa en la que creo que tenemos que hacer también mucho hincapié, cada decisión que un centro tome, que un equipo directivo tome, que un departamento tome, habrá de realizarse teniendo en consideración que esos cambios los estamos haciendo hacia la consecución del perfil. Y hablamos de cambios metodológicos, hablamos de estrategias, hablamos de orientaciones y hablamos de todo tipo de decisiones que afectan a la organización de lo que es un centro, ¿vale? Por tanto, yo creo que hay que hacer mucha pedagogía de la importancia del perfil de salida, como referente, pero no solo de referente de la evaluación y del propio sistema, sino también como referente de todas y cada una de las decisiones organizativas que se toman en un centro escolar. Por supuesto, el perfil de salida es único, es el único elemento curricular, digamos, donde las comunidades autónomas no tienen competencia para tocar ni una coma, porque ya os digo que es lo que garantiza la uniformidad de la titulación, y a partir de ahí el resto de cosas sí que pueden ser más o menos adaptadas o aterrizadas a las condiciones y a la idiosincrasia de cada una de los territorios del país. Bueno, hablaba del principio de autonomía. Yo creo que el principio de autonomía es lo que nos va a garantizar esa adecuación del perfil, esa adecuación de la estructura curricular a la realidad de nuestros centros y sobre todo a la realidad personal de cada uno de nuestros alumnos, que es lo que yo creo que un docente debe garantizar. Un sistema educativo no será un sistema educativo de calidad nunca si no somos capaces de darle a cada uno lo que es capaz de producir en función de las condiciones y de las posibilidades que ese niño tiene. Entonces, eso no se puede hacer ni más ni menos si no es a través del desarrollo y la implementación del principio de autonomía. Por eso yo creo que esta es una cuestión también vertebral de los cambios que ha supuesto la LOMLOE. Bueno, a mí me gusta mucho hacer referencia a los preámbulos de las normas, porque si bien es verdad que es una parte de los textos normativos que la gente no se suele leer, pero yo creo que sí que es importante conocerlos porque justifican muchas decisiones y porque te ponen muchas veces en el contexto de aquello que se quiere desarrollar de manera en la propia norma, en el propio articulado de la misma. He recogido aquí 3 recortes de ese preámbulo de la LOMLOE donde habla del principio de autonomía. Uno de ellos dice, el primero, la flexibilidad del sistema educativo lleva aparejada necesariamente la concesión de un espacio propio de autonomía en los centros docentes. Es decir, si queremos que este sistema funcione, si queremos que este sistema se adapte, tiene que ser sobre la base de desarrollar nuestro principio de autonomía. Ese es uno de los motivos por los cuales también, tanto en la ordenación como sobre todo en la definición de los currículos, hemos buscado hacer definiciones que sean amplias, que sean que permitan a los docentes adaptar las condiciones, ¿vale?
Dice un poquito más adelante, aunque las administraciones deben establecer, lógicamente, el marco general en el que debe desenvolverse la actividad educativa, porque claro, alguien tiene que establecer esas pautas básicas, pero los centros deben poseer un margen propio de autonomía que les permita adecuar su actuación a sus circunstancias concretas y a las características de su alumnado con el objetivo de conseguir el éxito escolar de todos los estudiantes. Es decir, la LOMLOE sigue haciendo mucho hincapié y apostando mucho por esta cuestión de la adaptación de los elementos educativos a las condiciones y a las necesidades de cada uno. Claro, este principio de autonomía, importante desarrollar, importante programar en los documentos, requiere esta tercera pata, que dice la existencia de un marco legislativo capaz de combinar objetivos y normas comunes con la necesaria autonomía pedagógica y de gestión de los centros docentes, obliga, por otra parte, a establecer mecanismos de evaluación y de rendición de cuentas. Claro, la autonomía no puede ser el todo vale. La autonomía ha de estar sustentada en un proceso de estructuración previo que habrá de ser necesariamente evaluado y del que los centros tendrán que rendir cuentas. Por eso es muy importante que esta autonomía, que esta adaptación, que este aterrizaje curricular quede perfectamente plasmado en los documentos organizativos del centro. Y eso es un poco lo que quiero hablar con vosotros. Esta autonomía tiene diferentes niveles, lógicamente, de desarrollo, un nivel más amplio, que es en el ámbito del centro escolar, a través del proyecto educativo, del proyecto de gestión, que aquí sí que voy a entrar menos, las normas de organización y funcionamiento y la programación general anual. Hay un segundo escalón de aplicación de esa autonomía, que es en el ámbito de los departamentos de ciclo, departamentos didácticos, y luego un tercer nivel, que a mi modo de ver ahora mismo probablemente sea el más importante, que es el nivel de la autonomía docente, el nivel de la programación de aula, el nivel donde realmente se produce esa adaptación cercana a la persona que tengo delante. Bueno, en el proyecto educativo están recogidos los contenidos del mismo en el artículo 121, de cara un poco a cómo la inspección debería abordar este acompañamiento de los centros y esta supervisión también de los mismos. Vamos a llegar a centros donde ya hay un proyecto educativo funcionando y donde los contenidos del proyecto educativo tampoco han cambiado esencialmente. ¿Dónde deberíamos fijarnos? Fundamentalmente en lo que es la concreción de los currículos. Hay que rehacer esa idea del cómo estábamos trabajando antes y cómo debemos empezar a trabajar a partir de este nuevo modelo curricular. Y luego la ley incorpora solo dos cuestiones que sí que son novedosas. Estas medidas de compensación de las carencias en comunicación lingüística, esto es un elemento que no existía y que ha de ser incorporado a los proyectos educativos y habrá de valorarse, yo creo que es importante, sobre todo en algunas comunidades más que en otras también. Y hay otro tema que es el plan de mejora. Claro, los planes de mejora responden a esa necesidad de tomar medidas y de adaptar las condiciones del modelo al alumno en concreto y al momento madurativo o de las circunstancias por las que ese alumno está pasando. Es decir, ese conseguir que la repetición se convierta en algo absolutamente extraordinario pasa porque seamos capaces de abordar medidas de atención individualizada en el momento en el que se produce la necesidad. Y eso, lógicamente, tiene que estar regulado, tiene que estar escrito y tiene que ser susceptible de ser después analizado y, lógicamente, evaluado. No hay más, en el proyecto educativo no hay más cambios desde el punto de vista de lo que es estrictamente el contenido y la parte burocrática de él. El resto de cosas, planes de fomentar la lectura, realización de proyectos significativos, todo esto son cuestiones que ya aparecían y que han de seguir lógicamente estando, porque el proyecto educativo es lo que define básicamente las condiciones del centro y cómo el centro se oferta hacia su comunidad. Bueno, dentro del proyecto educativo, otra de las cuestiones también que han de ser revisadas ahora mismo, y esto es algo más específico de secundaria y bachillerato, es el tema de las materias optativas y es el tema de cómo se definen estas materias optativas. Ya sabéis que en este nuevo modelo de la LOMLOE las materias optativas son competencia exclusivamente de las comunidades autónomas, pero se incorpora esta posibilidad de que los centros puedan
regular actuaciones o convertir esa parte de optatividad en un modelo distinto, en un trabajo monográfico, en un proyecto interdisciplinar o en un proyecto de colaboración con un servicio a la comunidad. Yo creo que aquí se abre también un espacio muy importante de respuesta de los centros a las condiciones ya no solo del entorno, sino del día a día o del año a año, ¿vale? Claro, todo esto ha de ser regulado en los términos que las administraciones educativas dispongan, pero esos trabajos monográficos, esas posibles propuestas de optatividades propias del centro habrán de ser recogidas y habrán de ser integradas ahí, y habrá de acompañarse también a los centros en ese diseño de estos modelos que diversifican un poco lo que viene siendo la respuesta en este ámbito de optatividad hasta este momento. Y luego la parte de ese último párrafo que incorporo ahí, que los proyectos educativos de los centros regularán las actuaciones del equipo docente responsable de la evaluación de acuerdo con lo establecido por las administraciones educativas. Yo creo que en este punto, aquí también se está haciendo un flaco favor a la comunidad educativa desde los ámbitos de la prensa, en el sentido de que parece que todo lo que son cuestiones asociadas al cómo evaluar, al cómo calificar, como resultado del cómo evalúo, se limitan exclusivamente a decidir con cuántas materias promociono, con cuántas materias titulo o con qué porcentaje del equipo docente yo puedo decir con tranquilidad y con objetividad que este alumno pasa o no pasa. Yo creo que la cuestión habría que replantearla. Yo siempre lo digo, que me llama mucho la atención cuando ha sido noticia que con esta nueva ley de este gobierno, a partir de ahora las decisiones de promoción y titulación las va a adoptar el equipo docente. Digo, menos mal, que va a ser el equipo docente quien tome decisiones sobre la promoción y titulación de los alumnos. ¿Quién mejor? Que son los que están trabajando día a día con ellos, que son los que conocen la evolución del alumno. ¿Es que un docente no tiene la profesionalidad suficiente como para después de 9 meses o después de 2 años, en el caso de los momentos que hay que tomar las decisiones de promoción en la primaria, decidir si ese alumno está en condiciones o no de continuar? Poder dar explicaciones de cuál es el grado de consecución o de desarrollo de esas competencias, de esos criterios de evaluación que hemos establecido para los diferentes momentos. ¿Es que alguien duda que un docente está capacitado para eso? Es que es a lo que un docente se dedica. Entonces, tener que justificar esas decisiones estrictamente en cuestiones numéricas y que eso sea lo único que se plantee como medida posible a recoger en un proyecto educativo, creo que es algo que se queda muy pobre. Yo creo que en esta parte habría que hacer también una insistencia con los claustros, con los equipos, para que las decisiones sean más decisiones de ver cómo podemos ayudar a que ese proceso de evaluación sea un proceso más real y sea un proceso en el que yo no tenga ninguna dificultad de dar una explicación en el caso, porque claro, aquí se juntan dos cosas. Está lo que es el proceso estrictamente de evaluación con lo que supone el proceso administrativo de dar un resultado, que no deja de ser un acto administrativo recurrible, y eso es lo que en muchos casos nos genera problemas y nos genera preocupaciones. Pero es que un docente no es capaz de motivar suficientemente una decisión que al final, cuando un juez dicta sentencia, no dicta sentencia sobre cuestiones estrictamente numéricas, dicta sentencia sobre cuestiones que son cuestiones de calado. Yo creo que esto es algo que hay que trabajar con los docentes, que hay que hacerles ver que tienen capacidad de tomar decisiones y de decidir de manera justificada, y que eso se puede hacer sin la necesidad de agarrarse a los números y sin la necesidad de agarrarse a los porcentajes. Bueno, voy a avanzar un poco más rápido porque veo que me estoy enrollando más de la cuenta. A ver, las programaciones didácticas es otro de los elementos que nosotros queremos, y ahora mismo en el Ministerio precisamente estamos trabajando en esto. Claro, en las programaciones didácticas es donde realmente esas competencias específicas que hemos generado para nuestras áreas y materias hay que ponerlas ahí negro sobre el blanco y hay que aterrizarlas de verdad. Es decir, creo que las competencias específicas van a ser un gran salto para integrar en el sistema educativo las competencias clave, pero el ordenarlas correctamente en el desarrollo de las materias dentro de un curso escolar, yo creo que esa es la segunda parte.
Lo que sí que hay que hacer es plantearse el cómo ahora yo voy a organizar esa programación didáctica, porque claro, el modelo de unidades didácticas, tal cual las entendemos ahora mismo, que tienen un carácter fundamentalmente centradas en cuestiones conceptuales, hay que superarlo. Es decir, con un modelo curricular de carácter competencial tenemos que evitar pensar en unidades didácticas, unidad 1, presente simple, unidad 2, presente continuo, porque claro, eso choca de bruces con una estructura donde lo que yo estoy haciendo es poner al alumno a aprender desde un punto de vista esencialmente práctico. Nosotros planteamos, y en eso estamos trabajando, ya os digo, ahora esto no es una cuestión que sea ahora mismo, que tenga rango de ley, esto es una cuestión de por dónde el Ministerio está desarrollando los materiales que iremos publicando a lo largo de este año y primer trimestre del año próximo, asociados al desarrollo curricular. En esa producción de materiales nosotros estamos pensando que dentro de las programaciones didácticas hemos incluido esa terminología de unidad de programación, no tanto por el hecho en sí, porque yo creo que esta unidad de programación perfectamente se podría llamar unidad didáctica también, pero sí cambiar la terminología por el hecho de que el cambio de terminología suponga replantearse el cambio de mentalidad, ¿vale? Entonces nosotros planteamos que las programaciones didácticas es necesario estructurarlas. Entendemos que deberían estructurarse en este tipo de unidades de programación que no son unidades didácticas y que deberían estar desarrolladas a través de 1, 2 o 3 situaciones de aprendizaje, ¿vale? ¿Qué es una unidad de programación? Pues lo que os digo, desde luego una unidad de programación no responde exactamente al concepto que tenemos de unidad didáctica ahora mismo. Sí que es verdad que las unidades didácticas responden a modelos de programación que son variados. Yo creo que ahora mismo se entienden unidades didácticas con un modelo más conceptual, pero podríamos tener unidades didácticas que tengan un planteamiento más desde el punto de vista temático, desde el punto de vista disciplinar o desde otros puntos de vista que la propia materia o que la propia forma de trabajar del docente puedan resultar de interés. Y os pongo un ejemplo. En el ámbito, por ejemplo, de la lengua extranjera, yo puedo organizar una unidad de programación que no se base en lo que son cuestiones de, como digo, presente simple y presente continuo, sino que la unidad de programación se puede basar en cuestiones asociadas a la interacción oral. Y que esa unidad de programación se estructura en torno a la interacción oral. En esa unidad de programación interacción oral, yo voy a desarrollar una serie de competencias específicas que con un papel delante tendré que ir tachando a medida que las voy incorporando en mis unidades de programación. Y dentro de esa unidad de programación, interacción oral, yo puedo poner una situación de aprendizaje donde el alumno desarrolle tareas asociadas a un modelo como este que estoy haciendo yo aquí, a un modelo expositivo. Yo puedo generar otra situación de aprendizaje donde el alumno realiza tareas o desarrolla tareas que responden a retos asociados a una interacción entre iguales. Y puedo generar otra tercera situación de aprendizaje donde el alumno, por ejemplo, pueda realizar tareas asociadas a modelos de mediación. ¿De acuerdo? Si con esas 3 situaciones de aprendizaje yo entiendo que está trabajada íntegramente esa unidad de programación asociada a interacción oral, objetivo cumplido. ¿De acuerdo? Y de esta manera habría que desarrollar toda la programación, como digo, tachando una a una todas esas competencias específicas que yo a lo largo de un curso o a lo largo de una etapa tengo que trabajar. Evidentemente, este modelo de organización de las programaciones didácticas no tiene por qué ser único, porque responderá a las características de la materia y responderá a las características de la forma de trabajar del docente. Pero lo que sí que está claro es que la programación didáctica tiene que cambiar porque la programación didáctica tiene que ser una herramienta, como es el currículo, una herramienta de trabajo. Yo, para dar esta presentación esta mañana, me preparo una serie de documentos que dejan de ser burocracia, y utilizo esta palabra además a sabiendas, para convertirse en
en un elemento de trabajo en tanto en cuanto estos documentos a mí me facilitan y no me interrumpen. Entonces yo creo que el planteamiento de las programaciones didácticas debería ir ahora por esa línea. Y voy terminando. Os hablo de las situaciones de aprendizaje rápidamente, si me hace caso esto. A ver, las situaciones de aprendizaje, lógicamente, como veis, van necesariamente asociadas al desarrollo de las competencias y al desarrollo de estas posibles unidades de programación. Pero claro, la situación de aprendizaje que supone el aterrizaje final ya del currículo, evidentemente no se puede conformar íntegramente en la programación de inicio de curso. Porque claro, esas situaciones de aprendizaje serán más exitosas en tanto en cuanto tengan en cuenta los alumnos con los que realmente yo estoy trabajando, es decir, vosotros ahora mismo respecto a mí. Claro, ¿qué es lo que habrá que hacer en este caso? Y sigo insistiendo en cómo lo estamos planteando nosotros desde el Ministerio. Esas programaciones didácticas, esas unidades de programación deberán llevar asociadas esos enunciados de las situaciones de aprendizaje, donde yo con mi departamento consensúo qué tipo de situación de aprendizaje voy a desarrollar, pero la construcción real de esa situación la tendrá que hacer cada docente en función de la gente que tiene delante. Claro, esto supone un trabajo complejo. Una situación de aprendizaje que esté al final por un docente bien construida desde el principio facilitará su trabajo a medio plazo porque tendrá que ser adaptable, tendrá que ser graduable en dificultad, y si eso está bien hecho, pues esta situación yo la podré utilizar curso a curso, modificando las tareas, modificando el grado de dificultad de ciertas tareas, cambiando los elementos que pueden ser evaluables en cada momento, en fin. Pero lo que digo y lo que quiero que tengáis en cuenta también es que las situaciones de aprendizaje no pueden estar escritas en la programación desde el principio de curso, porque iría en contra de este planteamiento de proceso centrado en el alumno de manera individual. Bueno, y por último ya os enseño este documento que es digamos, la plantilla sobre la que estamos trabajando en el Ministerio. Esta os la pasaré. Ahora mismo no está cerrada del todo, pero bueno, básicamente es la plantilla sobre la que estamos trabajando en el Ministerio para el desarrollo de modelos de situaciones de aprendizaje, ¿vale? Sobre esta plantilla, los equipos de competencia que han elaborado los currículos están ya desarrollando modelos de situaciones de las diferentes áreas y materias a diferentes niveles, primaria, secundaria e incluso bachillerato. Cuando la tengamos absolutamente cerrada y consensuados estos modelos, será sobre ellos, sobre lo que trabajemos en la elaboración de estos más de 200 materiales que queremos publicar. Claro, no lo veis, bueno, yo no lo veo, vosotros sí lo veis un poco más porque tenéis ahí la presentación más grande que yo allí en la tele. Pero bueno, básicamente lo que quiero que veáis es que en este planteamiento del cómo hacer la situación de aprendizaje, ahí hablamos del título de la situación, ahí hablamos de la etapa, del ciclo de curso, el área, materia o ámbito, porque claro, las situaciones de aprendizaje también pueden ser, pensad que otra de las novedades que incorpora la ley es la posibilidad de desarrollar ámbitos. Las situaciones de aprendizaje pueden ser interdisciplinares, lógicamente. Entonces, eso habría que dejarlo ahí. Hay una descripción y finalidad de los aprendizajes, la temporalización. Hay que hacer claramente dentro de cada una de las situaciones de aprendizaje a qué competencias específicas y qué criterios de evaluación estamos desarrollando con la misma. Se mencionan debajo la tipología de trabajo, las metodologías que vamos a utilizar con ella. Y después, esto sí que sería, en la segunda parte, el desarrollo o digamos, la realización propiamente dicha de la situación, es decir, la descripción de todas y cada una de las actividades que conformarían esa situación de aprendizaje, donde yo voy a dejar recogidos los productos evaluables y las herramientas e instrumentos de evaluación que yo voy a utilizar para valorar cada una de estas tareas que conforman la situación de aprendizaje. Yo creo que esto es fundamental, porque insisto en lo que decía Paco antes, la evaluación, el modelo de evaluación es necesario darle una vuelta como un calcetín.
Y yo creo que también es el kit del éxito o el fracaso de este desarrollo curricular. Yo tengo que saber a dónde quiero llegar, yo tengo que ser consciente desde el primer momento que me pongo delante de los alumnos que mi objetivo no es que se aprendan listas de cosas, sino que trabajen desde un punto de vista absolutamente activo, impulsando los saberes básicos, pero como respuesta a algo. Y en ese impulsar los saberes básicos como respuesta a algo, tengo que tener claro también que lo que yo voy a evaluar después es cómo ese alumno es capaz de desarrollar esa competencia, cómo ese alumno es capaz de responder. Si yo planteo esta forma de enseñar y después la manera de evaluar sigue siendo una manera al estilo tradicional, lógicamente el alumno acaba respondiendo no a lo que se le enseña, sino a lo que se le exige. Y el docente al final acaba adaptando su método de trabajo, no a ese planteamiento, digamos, un poco así utópico inicial, sino a lo que realmente después tiene ahí escrito en su boletín de anotaciones, que es lo que va a plasmar después en los boletines de evaluación. Por tanto, yo creo, ya os digo, esto está todavía en un momento incipiente. Bueno, incipiente, ya no tan incipiente, llevamos ya como un par de meses trabajando en ello y estamos ya cercanos a cerrar los modelos, pero en fin, creo que esta manera de construir ahora, y por eso os decía que yo creo que la autonomía ahora mismo del docente probablemente es el momento más importante de todo este proceso de adaptación. Claro, esto requiere mucho trabajo desde el principio. Esto requiere que el docente se siente realmente a saber qué es lo que quiere enseñar, cómo y en qué momento. Pero yo creo que es absolutamente imprescindible para que el cambio curricular realmente llegue a las aulas y llegue a las aulas con posibilidades de éxito. Bueno, he hablado más de lo que quería, disculpadme, y a partir de ahora ya, pues cuando quieras, José María, entramos en el turno de palabra y... Gracias. Bueno, por comenzar por el final de tu intervención y conectando también con el final de Paco, que planteaba como cuestión fundamental cambiar la evaluación, ¿no? Esa era nuestra querida compañera Isabel Álvarez, fallecida ya hace varios años. A ella le escuché muchas veces decir, yo entro en un aula y siempre digo, dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. Y además dime cómo evalúas de verdad, no en los papeles. Entonces yo digo, este currículo, ¿en qué medida avanza en la posibilidad de que se pueda cambiar el cómo? Vamos a suponer que esa tesis es válida. Cambiamos la evaluación, cambiamos la manera de trabajar. ¿En qué medida este currículum ayuda a ese posible cambio al que nosotros podríamos colaborar? Para empezar, si nos enteramos, si lo comprendemos. Vamos a ver, yo creo que el currículo ayuda a este cambio en el hecho de que la definición de los criterios de evaluación que ahora mismo hemos hecho está perfectamente alineada con las competencias específicas. Es decir, nosotros estamos estableciendo qué es lo que realmente queremos saber del alumno. Que el alumno sea capaz de producir, que el alumno sea capaz de hacer, de desarrollar. Es decir, hay una serie de verbos activos que están directamente asociados a esas competencias específicas, que es lo que yo quiero trabajar. Entonces, si lo que yo quiero valorar es si el alumno es capaz de producir, lo que tendré que establecer es unas herramientas de testeo del trabajo de ese alumno que me permitan saber si ese alumno produce o no produce. Entonces, yo creo que ahora la siguiente parte está en ver cómo, una vez definidos esos criterios de evaluación asociados a competencias, soy capaz de establecer unos instrumentos adecuados para ver si realmente ese criterio es conseguido o no por los alumnos. Bueno, perfecto. Esto es importante, creo yo. Porque a mí me da la impresión, y esto lo he compartido no a mí, lo he compartido con compañeros y compañeras de trabajo, que cuando la referencia para la evaluación eran directamente las competencias, y además se le decía a los profesores, a los maestros, evalúa las competencias, se perdían. Eso ha sido un error y eso ha fracasado.
Por tanto, te pregunto, ¿la referencia para la evaluación deben ser los criterios de evaluación? Sin duda ninguna. La referencia para... Vamos a ver. Los referentes de evaluación, y además lo dice específicamente el Real Decreto también, son las competencias específicas y los criterios de evaluación, ¿vale? Entonces, claro que el referente de la evaluación han de ser los criterios de evaluación. Lo que ya se han encargado de hacer los equipos de competencia en el desarrollo de los currículos es toda esa cadena de enlace que lleva de los criterios de evaluación a las competencias específicas, de las competencias específicas a los descriptores operativos, de las competencias clave, donde está definido ese modelo de alumno en el perfil desde el punto de vista competencial. Vale. Entonces, es verdad que esto no hay que plantearlo, y yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía Paco antes, de que esto no ha de plantearse en modo aplicación. De manera que yo meto aquí un dato y esta aplicación genera ya un resultado en cadena que me lleva a cómo cuando yo pongo un 8 en el instrumento X del criterio tal, cómo afecta esto a la competencia clave. No se trata de eso, pero sí que es verdad que la reflexión de cómo se han construido y cómo se han interrelacionado los diferentes elementos curriculares garantizan que eso es así. Nosotros podríamos decirle, cuando entramos en un aula, a un claustro, a un equipo docente, le podríamos decir, mira, no os preocupéis por la arquitectura que va desde la competencia clave hasta el criterio. Esa ya la han hecho unos equipos. Tú céntrate en el criterio. ¿Le podríamos decir eso? Yo creo que es lo que hay que decir. Vale. Y voy más a lo prosaico. Y permitidme que vaya a lo prosaico, ¿eh? Si soy muy burdo, pues me criticáis después en la comida. Y se le podría decir a un profesor, mira, yo tengo estos criterios planteados para esta unidad o para lo que quieras, para su unidad de programación que tú has hablado, ¿no? Tengo estos criterios, pero unos tienen más importancia que otros. Teniendo en cuenta el conjunto de criterios que tengo, yo podría ponderar, en virtud de esa autonomía, los criterios que me van a dar lugar al final a una calificación, porque seguimos calificando, no nos olvidemos. Sí, sí, es que el sistema incluye muchas contradicciones, ¿eh? Y los inspectores tenemos que ayudar a superar esas contradicciones, que a su vez nosotros tenemos también. Vamos a ver, yo creo que yo no diría que las competencias específicas, o desde luego las claves tampoco, están ponderadas y tienen mayor importancia unas sobre otras. Yo no diría que hay criterios de evaluación que tengan más importancia unos sobre otros. Yo lo que diría es que los criterios de evaluación que nosotros hemos puesto son los que entendemos necesarios para saber cómo está el alumno en esa competencia específica. Y te pongo un ejemplo también de mundano. Si yo quiero saber cómo haces tú las tortillas de patata, me salen buenas, ¿eh? No lo dudo. Mal está que lo diga yo, pero es así. Está mal que claro, yo tendré que establecer una serie de criterios de evaluación que serán pues, la textura, hasta la imagen, si está más o menos salada, si está más o menos cuajada. ¿Qué es más importante? ¿Que esté salada, que esté cuajada, que esté bien hecha? Al final lo importante es que el resultado de la valoración de todas esas muestras o de todas esas circunstancias que para mí definen lo que es una buena tortilla, yo las pueda valorar y pueda decir, pues de todo esto hay algo que a lo mejor le falla un poquito, pero entiendo que no hay nada que está en mayor relevancia que lo otro, porque realmente el objetivo es valorar si esa tortilla está bien o no y es comestible o no es comestible. Entonces, yo lo de la ponderación creo que entramos otra vez en lo que os decía antes, entramos en términos numéricos que al final nos dan a lo mejor más tranquilidad desde el punto de vista de lo que es el procedimiento administrativo, pero seguramente no responden tanto a la realidad de la evaluación, porque es que estamos hablando de evolución de niños y de evolución de personas. Entonces, yo ahí no lo veo tan claro. Sí, porque además, y por terminar con lo de los criterios, a mí me ha gustado mucho esta estructura del criterio que ha hecho Paco, de el infinitivo como capacidad, los saberes que incluye, con lo cual, esto de que es que no estoy evaluando los contenidos, pero si están en el criterio, ¿no? Y a su vez el contexto, que también debe evaluarse en el criterio, yo creo que aporta una riqueza importante. Cuando te toque, Juan Carlos, todavía no. Yo creo que aporta una riqueza importante y puede tranquilizar también desde ese punto de vista. Mira, tú has centrado el foco mucho en el perfil de salida y yo me he quedado con una idea y un rumor que ha surgido cuando lo has dicho.
que el perfil de salida está cerrado. Ahí no hay margen de autonomía en las comunidades autónomas, No. y esto ya veremos. Y tampoco hay margen de autonomía en los centros. En el perfil de salida no. Vale, eso tiene que quedar así de claro. Sí, además es que precisamente por esa preocupación que se nos suscitó, proveniente además de que hemos tenido consultas, muchas consultas desde diferentes sectores, administraciones, sobre todo sobre la posibilidad de tocar o no el perfil de salida, de incorporar descriptores a las competencias clave, etcétera, etcétera. Hicimos la consulta a Abogacía del Estado y tenemos un informe que es perfectamente detallado y justificado del motivo por el cual el perfil de salida ha de ser 1. Vale. Con lo cual eso legalmente no hay discusión. Vale, bueno, de acuerdo. Eso es importante, que esa es la intención al menos, y como que fijaría el marco general para todo el sistema del Estado. Eso es. Vale. Y en ese sentido, cuando has estado anunciando la idea de perfil de salida, nosotros en el sistema tenemos un problema. En el sistema público, no tanto en los concertados. Tenemos la educación primaria, primera parte de la básica, en colegio, y la educación secundaria obligatoria, segunda parte de la básica, en los institutos. El perfil de salida podría facilitar el tránsito, que es uno de los hándicaps, de las brechas que tenemos en el sistema, no el único, desde hace muchos años. De alguna manera, el perfil de salida trabajado por los centros de ambos tipos podía colaborar a esto, estableciendo un marco para primaria y un marco para final. Sin duda ninguna, porque ya lo establece, de hecho, el perfil de salida. Pero cuando hablamos de perfil de salida, estamos hablando del momento de la finalización de la etapa obligatoria. Pero en la definición del anexo 1 de los Reales Decretos, donde aparece recogido el perfil de salida, nosotros tenemos 2 momentos, digamos, de medida. Y vienen 2 columnas y por eso lo hago así visual. La columna de la derecha es realmente el perfil de salida, es decir, es el grado de desarrollo de los descriptores operativos al nivel de cuarto de la ESO, pero tenemos otra columna aquí que es, digamos, la meta volante, el grado de adquisición o de desarrollo de esas competencias a la finalización de la primaria. Yo creo que ese referente, que es verdad que es un referente orientativo porque nosotros somos conscientes también de la diferencia y de las distintas velocidades a las que un alumno aprende, pero ese referente que se ha establecido como jalón intermedio a la finalización de la primaria, creo que sirve también, entre otras cosas, para asegurar este proceso de cambio y de trasvase de los alumnos de unos centros físicos a otros centros. Debería ayudar. Es que entiendo que el perfil de salida se debería incorporar a los llamados programas de tránsito o en general al tránsito. De manera que haya un conocimiento mutuo en colegio e instituto de cuál es el perfil de salida y la contribución de cada tipo de centro al mismo, ¿no? Efectivamente, pero ya te digo que es que está definido. O sea, vale. que los centros deberían tener ese instrumento como una pregunta de tipo, me ha surgido la curiosidad más procedimental del Ministerio. ¿Vosotros habéis trabajado por equipos de competencia de oído, no por equipos de materia, de área? Sí, nosotros hemos trabajado por equipos de competencias, básicamente porque era una estructura organizativa más asequible. Porque al final, claro, cuando trabajas con personas que tienen que trabajar en equipo y que además esos equipos tienen que aplicar criterios comunes, hacer una organización que sea muy diversa, al final acaba dificultando la organización. Entonces nosotros establecimos un equipo por cada una de las competencias clave y asociamos el desarrollo de los currículos dentro de esas competencias de aquellas materias que podían ser más o menos o más afines a la competencia en concreto. Entonces, pues el equipo de la competencia lingüística desarrolló los currículos de lengua, el equipo de la competencia STEM ha desarrollado todos los currículos de matemáticas, ciencias, biología, geología, física y química, etcétera. El de la competencia digital ha desarrollado todo lo que tiene que ver con ese ámbito, tecnología, digitalización, robótica, todo lo que hemos desarrollado por ahí. Es decir, cada uno de los equipos ha hecho y una curiosidad breve. ¿Y en los equipos de competencia han sido interdisciplinares o lo digital lo desarrollaban gente de la informática solo? No, luego ha habido una interrelación entre los equipos. Precisamente por esta, si hablamos de lo digital, por ejemplo, claro, la competencia digital está integrada básicamente en todas las áreas, porque ahora mismo todos somos conscientes que
la competencia digital es necesaria en cualquiera de los ámbitos del conocimiento. Claro, hay un equipo que ha trabajado fundamentalmente en el desarrollo de lo que es el currículo de tecnología, pero cuando alguna de las materias ha integrado saberes básicos o competencias específicas asociadas a la necesidad de digitalización, esa parte ha sido revisada por el equipo de digitalización. Es decir, ha habido un trasvase de documentos y una interacción entre los equipos, pero ya sobre borradores desarrollados previamente por los equipos más específicos. En un libro que se publicó hace muchos años ya, yo creo que en los años previos a la LOCSE, si no recuerdo mal, que se tituló Los contenidos de la enseñanza, aquellos se definieron como el conjunto de conceptos, datos, actitudes y procedimientos. Eso fue, yo creo que un cambio conceptual importante, pero en el debate social los contenidos se entienden como los datos y los conceptos. De ahí lo de los números romanos que se ha mencionado. En el debate social actual. Sí. O sea, el concepto de contenido de los años 80 que se estableció en aquel libro no ha calado ni siquiera en muchas aulas. La pregunta entonces en relación con esto, he hecho una introducción para preguntarte, ¿los saberes básicos son los contenidos de siempre? Los saberes básicos integran, como habréis podido ver, cuestiones asociadas a conceptos, cuestiones asociadas a destrezas y cuestiones más de carácter actitudinal, ¿vale? Nosotros hemos integrado bajo la denominación de saberes básicos todos estos elementos que son diversos sin distinción entre los mismos. Es decir, hemos querido huir de conceptos, destrezas o procedimientos, actitudes ordenados en ese formato para evitar esa tentación de decir lo que aparece primero es lo importante, lo segundo menos y lo tercero ya casi como si no estuviera. Porque entendemos que en el desarrollo, en la activación de las competencias, en la respuesta a esas tareas que van a necesitar la activación de los saberes básicos, habrá momentos donde la parte de conocimientos sea más importante, pero habrá momentos donde la parte de destrezas sea más necesaria para responder a ese aprendizaje. Y te pongo un ejemplo también sencillo de entender. En el desarrollo de la competencia de ser un buen conductor, hay una serie de cuestiones que son imprescindibles, como es conocer las señales de tráfico, y eso va asociado a un aprendizaje de imagen, significado de la misma, y eso hay que acabar aprendiéndolo. Eso estaría más en el ámbito de lo que son contenidos que se aprenden, pero probablemente la parte más importante en la definición de un buen conductor sean cuestiones asociadas a la destreza con los pies, a la destreza con el volante, a la destreza con la ubicación en el espacio. Por tanto, para desarrollar esa competencia de conducción, ¿son necesarios exclusivamente cuestiones conceptuales? No. Hay que desarrollar cuestiones de destrezas, hay que desarrollar cuestiones de actitudes de respeto, de actitudes de garantizar la seguridad. Es decir, hay una serie de cuestiones que, puestas en activo, acaban generando y definiendo un buen conductor. Por tanto, son me decías exactamente, sí, los saberes básicos, los contenidos de siempre. Bueno, pues entendidos tal cual te estoy diciendo. Bien. De hecho, la Real Academia Española de la Lengua, yo miré el otro día el diccionario para ver la definición, las acepciones de saber, e incorpora conocer y saber hacer. Incorpora la doble vertiente, la Real Academia Española de la Lengua. No es una cuestión de pedagogos locos que se le ha ocurrido esto, es una cuestión de lenguaje, ¿no? Una cuestión, en la incorporación de las competencias específicas, con esa intencionalidad de integrarlas en las áreas, no es de alguna manera el reconocimiento del fracaso del intento de incorporar las competencias en términos generales al sistema educativo? A ver, yo creo que, no sé si, desde luego no hemos querido reconocer un fracaso. Yo creo que va más en la línea de evolucionar en la propuesta original. Es decir, como decía Paco antes, en el momento en el que se promulga la LOE, coincide prácticamente en el tiempo con aquella primera resolución del Consejo de Europa donde se definen las competencias clave. Hubo una incorporación ahí casi de soslayo, pero realmente no hubo una aplicación real en las aulas de esa introducción de las competencias en la estructura
organizativa de las etapas que había y que sigue habiendo. Esta incorporación o esta introducción de esa nueva denominación competencias específicas lo que hace es un poco introducir en el ámbito de contenidos de mi materia aquello que al final es un referente de crecimiento que nos va a acompañar a lo largo de la vida. Y de hecho, en el desarrollo de una competencia específica, para que una competencia específica esté bien construida, y eso es algo en lo que hemos hecho mucho hincapié con los equipos de trabajo, el qué tiene que estar claro, el cómo, que es la parte del cómo, valga la redundancia, respondo yo a la consecución de ese qué, ha de estar perfectamente definido también, pero lo más importante de la competencia específica es el cómo se enuncia el para qué. Porque el para qué tiene que salir de los límites de mi materia. Es decir, el objetivo final de mi competencia específica no es que el alumno aprenda cosas para ser estrictamente competente o para ser estrictamente conocedor de cuestiones relacionadas con la música, con las matemáticas o con la biología. El objetivo último tiene que ser que desde lo que yo trabajo en mi materia estoy aportando en positivo a la consecución de un objetivo superior, que es el objetivo que está definido con las competencias clave en el perfil de salida. Y entonces yo trabajo algo para que el alumno mejore en su capacidad crítica, o mejore en su capacidad expresiva, o mejore en su capacidad del ser capaz de reconocer la diversidad cultural, lingüística. Siempre, claro, yo trabajo con lo que sé, que es los contenidos de mi materia, pero el objetivo siempre ha de ser supra mi materia. Voy a ir terminando yo con un par de cuestiones. Tú te has centrado, has puesto el foco mucho en las situaciones de aprendizaje, de cara a nuestro trabajo incluso. Voy a empezar por una crítica. Yo en los reales decretos veo las situaciones de aprendizaje bastante indefinidas. No sé si decir mal definidas, porque yo no sé cómo se define, sino indefinidas. A mí no me permiten ver claramente qué se pretende con un nuevo elemento que parece ser que es importante, porque tú has puesto de manifiesto que es un foco importante. Y la pregunta sería, ¿las situaciones de aprendizaje son los métodos? ¿Las metodologías? ¿Son tareas? ¿Son actividades tipo? ¿Algo más claro me ha quedado? ¿O deben concretarlas los centros, que para eso deben saber de qué estamos hablando? A ver, las situaciones de aprendizaje no están claramente definidas en los reales decretos porque están en el ámbito ese de la metodología al que tú te refieres ahora. Y por una cuestión de competencias de las diferentes administraciones, la parte asociada a la metodología no es competencia del Estado, es competencia de las autonomías. Ese es el motivo por el cual nosotros no definimos las situaciones de aprendizaje en los reales decretos. Sí que es verdad que las introducimos como herramienta necesaria porque entendemos que son precisamente una pieza fundamental del engranaje. Si yo quiero que el aprendizaje se desarrolle en contexto, si yo quiero que la situación de aprendizaje me genere un escenario programado, virtual, donde el alumno sea capaz de responder a los planteamientos, a las tareas, a los retos que yo le propongo, eso no se puede producir si no se hace al amparo de una situación de aprendizaje. Es decir, la situación de aprendizaje es el escenario donde yo creo ese momento, ese espacio, esas condiciones para que el alumno ponga en activo todos esos saberes que está intentando aprender con la finalidad de responder a esos retos, a esas tareas, a esas opciones que yo le estoy planteando y que probablemente van a ser las mismas opciones que se va a encontrar en la vida real una vez que salga del aula, que no deja de ser un laboratorio de ensayo. Es decir, las situaciones de aprendizaje a nosotros se nos generan cada minuto de la vida. En cada momento de la vida yo tengo una situación de aprendizaje y yo tengo que responder a esa situación que se me provoca en ese momento. En el aula lo único que estoy haciendo es generar una ficción que me permite ponerme en una situación de posible realidad. Y yo, desde luego, tengo claro que las situaciones de aprendizaje son imprescindibles para que esto funcione. ¿Por qué he hecho mucho hincapié? Porque creo que es la parte más complicada, porque todo lo anterior, digamos que se resuelve
sobre una base documental, sobre una base legal o sobre una base de programación en los centros. Pero la situación de aprendizaje es que es la puesta en escena. Y la puesta en escena, pues es que es lo más importante del proceso de enseñanza. En definitiva, para plantear una situación de aprendizaje, tendríamos que visualizar el aula. Efectivamente. ¿No? Si no visualizamos el aula... Tenemos que visualizar el aula, tenemos que programar qué es lo que va a pasar en el aula y la situación de aprendizaje se produce realmente en el directo del aula. Termino con la última pregunta. ¿Qué peligros se ciernen, dado el momento en el que se publica la ley, una reforma más que la gente percibe como una nueva reforma que viene a cambiarlo todo, pero Paco nos ha demostrado que no cambia todo tanto? ¿Qué peligros existen para que esto se quede una vez más en una mera y mecánica arquitectura formal que cumplimos con el trámite de los cuadros, las tablas? A mí me han preocupado las tablas. Yo cuando veo una tabla ya empiezo a preocuparme, de verdad te lo digo con toda sinceridad. ¿Qué peligro se cierne ahora mismo desde tu punto de vista como experto que has coordinado este tema, de que esto se vuelva a quedar en una mera ingeniería formal, mecánica, y que no cale mínimamente y de manera progresiva? Yo en eso estoy de acuerdo, que las cosas deben cambiarse en el sistema de manera tranquila, los primeros que nos tenemos que enterar somos nosotros, etcétera, etcétera, pero ¿a qué peligros se ciernen para que esto quede en un esfuerzo más que genera frustración, en definitiva, en los diferentes agentes del sistema? A ver, peligros varios. El primero, el que no se entienda el planteamiento. Ese es uno de los peligros. Segundo peligro, el que se haga por parte de las administraciones en el desarrollo de lo que realmente es el currículo, porque nosotros lo que hemos hecho son las enseñanzas mínimas, pero lo que realmente es el currículo que se va a impartir en las aulas es lo que las comunidades autónomas van a desarrollar. Hay un peligro ahí de cómo se plasma esto que hemos recogido en los reales decretos en los currículos autonómicos, que son los de aplicación real. Ahí hemos tratado de, con las comunidades autónomas, llegar a muchos puntos de acuerdo, pero también es cierto que por parte de las administraciones educativas suele haber también ese interés por plasmar que yo estoy aquí, que además hago realidad mi posicionamiento y mi capacidad de tomar decisiones. Eso es ahí, eso es un hecho que se va a dar ahora, que se ha dado siempre, porque es verdad que desde que se transfirieron las competencias, las administraciones siempre tratan de poner ahí su impronta. Y bueno, hay otro tema que es el cansancio de los docentes, en el hecho de tener que estar constantemente pensando en que ya están estos aquí con una nueva ley, con una nueva estructura, que a mí me genera un trabajo burocrático, y vuelvo a utilizar esa palabra con intención, porque es precisamente de lo que tenemos que huir. A ver, yo entiendo, yo fui el primero que se asustó con la tabla y dije, joder, perdón por la expresión, la tabla ahora. La tabla no se tiene que convertir, y esto hay que transmitirlo también a los docentes, y nosotros en la medida de lo posible lo iremos haciendo. La tabla no se tiene que convertir en una herramienta burocrática donde yo ahora viene aquí el inspector y me obliga a que yo ponga cosas en todos los cuadros de la tabla. Esa no es la idea. La tabla se tiene que convertir en un instrumento como la plantilla que a mí me da el PowerPoint, para yo sobre esa plantilla diseñar lo que yo necesito. Es decir, la construcción tiene que ser desde la tabla, con mi necesidad, para yo, eso que estoy escribiendo en la tabla, hacerlo realidad. O sea, la tabla es la escaleta del guión de la película. Si somos capaces de entender que la tabla lo único que hace es posibilitarme una herramienta o un papel, que no es un papel en blanco, sino un papel donde se me están recordando cosas que yo necesito para programarme, pues eso se convertirá en un instrumento de trabajo, y el docente programará sus situaciones de aprendizaje en función de sus necesidades reales. Y eso es lo que hay que tratar de transmitir, que yo cuando me pongo a hacerme un guión, cuando tú vienes aquí a contar una cosa o yo vengo aquí a hablar de algo, yo me hago un guión y yo no entiendo que ese guión es una necesidad burocrática que me está exigiendo el inspector, no. Eso es una necesidad propia que yo tengo para poder responder de la mejor manera al auditorio que tengo aquí o al auditorio que tengo donde sea. Eso es lo que hay que, bajo mi punto de vista, tratar de
hacer ver a los docentes que esto no es una cuestión de burocracia, sino que esto es una cuestión de una herramienta que sea de utilidad. Mira, y con esto termino ya. La semana pasada, en una situación similar a esta, yo hablé de las unidades de programación y entonces, cuando ya termino de hablar, yo hablaba así en positivo porque además creo que es que hay que tener paciencia, que hay que acompañar a los centros, que hay que darles tiempo porque lo necesitan. Y entonces, bueno, pues yo hablaba de eso. Y después de hablar de las unidades de programación y de las unidades didácticas y de esto que yo creo que hay que cambiar, el cómo plantea uno la unidad didáctica, pues levanta un señor la mano y me dice, bueno, entonces yo ahora cuando vaya a los centros tengo que decirles que ya a partir de la publicación de estos decretos las unidades didácticas están prohibidas y hay que quitarlas de las... Hombre, a ver, tú no puedes llegar a un centro como inspector del centro diciendo prohibidas las unidades didácticas. Porque eso lo que te está generando ya es una situación de rechazo y es una situación de posicionamiento negativo. Tú lo que tienes que hacer es decir, la unidad didáctica tal cual la tienes planteada ya no te sirve, porque tú lo que estás diciendo ahí es que en los primeros 15 días de clase tú vas a enseñar el presente simple. Y esto ahora no funciona así. Entonces, tus unidades didácticas ahora mismo son una herramienta que no responde a tu necesidad metodológica de aplicación en el aula. Pues hazte una que te valga. Que se llama unidad de programación, llamémosla unidad de programación. Que tú eres capaz de conseguir cambiar la mentalidad escribiendo arriba unidad didáctica 1, adelante. Pero lo que está claro es que el concepto organizativo tiene que cambiar. En definitiva, y pasamos ya al auditorio, y volviendo al inicio de la introducción, de manera previa a la tabla, repensar lo pensado y dudar de la propia duda, ¿no? Bien, pues venga, Juan Carlos, tú eres el primero que levantaste la mano antes y Antonio después. Pero perdón por la exclusividad de querer intervenir. Se agradece el interés, Juan Carlos. Bueno, se trata de llegar a una pregunta para Lucio, pero antes de ello, hombre, yo te felicito, José María, porque le has hecho una serie de preguntas y él le has hecho que te conteste lo que querías oír. Vamos a ver, seamos un poquito consecuentes con lo que él ha explicado acerca de la arquitectura curricular a la que nos enfrentamos. No se puede llegar a ningún sitio diciendo que los criterios de evaluación son la panacea para lo que Luna antes ha comentado como lo más importante, que es la evaluación. Serán un instrumento, pero situémonos cuando tengamos que decir a un profesor, por ejemplo, de cuarto de primaria, que tiene que realizar la evaluación con una plantilla como la que ha enseñado de situaciones de aprendizaje y le digamos que tiene que rubricar, por ejemplo, como un instrumento, los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación de los reales decretos habría que ver si están bien construidos, tal como Luna ha explicado antes. Eso es lo primero. Dudo. De hecho, lo afirmo. Aquí en Andalucía se ha hecho un intento y además me consta y se ha logrado mejorar el diseño de los criterios de evaluación. Pero ese profesor de cuarto, cuando tenga que evaluar, no tiene que irse al criterio, tiene que irse a la competencia específica, por tanto, no ponderar criterios ni nada de esto, porque es la competencia específica la que tiene la relación con el perfil de salida. Pero claro, largo me lo apostáis. El de cuarto dirá, ¿y qué tengo yo que valorar de aquí del perfil de salida al final de sexto? Entonces, las rúbricas de los criterios de evaluación para que el criterio fuese base, como ha dicho Lucio, deberían de ser adornados con atributos de los descriptores del perfil de salida. Si no lo adornas, el profesor no va a saber nunca evaluar competencias. Entonces, la pregunta mía, después de esta, Lucio, ¿el Ministerio se ha planteado establecer documentos de apoyo, orientaciones, como se quiera, ejemplos que permitan al profesorado interpretar el nivel de desempeño según los descriptores de las competencias específicas? Vamos a ver. El Ministerio está desarrollando ya materiales de apoyo y entre los materiales de apoyo habrá algunos asociados a lo que son cuestiones de metodología y habrá otros, por supuesto, asociados a lo que son cuestiones de cómo evaluar por competencias.
No estoy muy de acuerdo. Bueno, a ver, lo de si hemos acertado con la definición de los criterios de evaluación o no, tú dices que no, yo digo que sí, pues ya está. Aquí esto es una cuestión de planteamiento original y de bueno, pues yo conozco cómo se ha trabajado ahí. Yo sé el esfuerzo que se ha hecho por parte de los equipos en definir perfectamente esos criterios de evaluación que yo necesito para valorar el avance en la competencia. Y bueno, pues podremos haber acertado más o menos, seguramente en algunos habremos acertado más, en otros habremos acertado menos, porque somos humanos y porque esto no son matemáticas. Entonces, pero lo que yo creo que sí que se ha hecho es hacer unos criterios de evaluación que claramente respondían a lo que queríamos evaluar, que era el avance en las competencias específicas. Y tampoco estoy de acuerdo con lo que dices de que la evaluación ha de hacerse sobre la competencia específica o sobre la competencia clave. La evaluación ha de hacerse sobre el criterio de evaluación, que es que se llama así. Es que el criterio de evaluación es la herramienta de evaluación. Es la herramienta de evaluación. Y si está bien hecha esa herramienta de evaluación, y yo creo que la presentación que ha hecho Paco me ha gustado mucho porque es muy visual. Cuando tú tienes una competencia específica donde estás haciendo referencia a algo que quieres, a un procedimiento de consecución y a un objetivo que está claramente definido, lo que tú tienes que hacer después es dibujar unos criterios de evaluación que te permitan saber si ese niño ha conseguido eso que tú querías con la competencia específica, pero lo estás evaluando a través de la herramienta que que el ministerio en este caso te ha dado, pero que en el fondo la administración pone a disposición de ese proceso de evaluación. Entonces, yo creo que el criterio de evaluación tiene que ser el referente de evaluación y las herramientas que permitan. Claro, un profesor en cuarto de primaria, si es que se han definido los criterios de evaluación para segundo de primaria, para cuarto de primaria y para sexto de primaria. Es más, es que los criterios de evaluación, muchos de ellos, se han ido calibrando con factores de progresión, es decir, el criterio es el mismo, el factor de progresión crece con el criterio en función del momento en el que lo estás valorando. Y eso es así, y eso está escrito así ya. Entonces, ¿cómo tiene que un profesor en cuarto de primaria ver cómo evalúa la competencia específica? Pues con el criterio de evaluación que se le ha definido para cuarto de primaria. Y permíteme, Juan Carlos, por la referencia que has hecho, es verdad, yo he planteado un tema de debate. Tú sabes que eso está en nuestro debate, está, ¿no? Hay confrontación de ideas. Por supuesto, no con la intención, yo tengo una opinión, no con la intención de que Lucy me responda a lo que yo quiero, que por otra parte lo he hecho, pero yo no he hecho esa pregunta con ninguna intención, sino más allá de intentar clarificar las ideas. Y porque yo es que lo que llevo viendo durante muchos años, Juan Carlos, y permítame que yo entre en este, que no soy ningún experto en esto, es que o el profesorado tiene un referente claro o no hay manera de cambiar nada, ¿verdad? Y a lo mejor ni teniéndolo claro, nosotros ni el profesorado, ¿me entiendes? Entonces, esa es un poco la cuestión clave. Y yo creo que la respuesta Lucy ha demostrado una gran lucidez a pesar de la nocturnidad de ayer, vamos. Seguimos, Antonia. Es que tengo una voz. Bueno, muchas gracias por tu intervención porque nos ha provocado... Sepárate, perdona, del altavoz que si no se te va a acoplar. Ahí, Antonio. Ha provocado efectivamente un conflicto cognitivo grande para mí. Yo sí quería decir que de este nuevo marco normativo hay dos cosas muy potentes y positivas. Y es, desde mi punto de vista, un avance muy importante, que son el perfil de salida, los 34 descriptores operativos, donde se sitúa muy claramente el perfil de alumno que se quiere en primaria y al final de la enseñanza básica. Y yo he hecho el perfil que quiere y el que no se puede modificar, ni siquiera para que un centro en el marco de su autonomía puede decir, respeto eso, pero es que yo quiero una educación, yo deseo una educación que así además nos lo dice nuestro reglamento orgánico tanto de primaria como de secundaria, donde el centro en su marco de autonomía puede elegir la enseñanza que desea para su alumno. Quiero decir, si en ese perfil de salida
la competencia que se ha potenciado más es la competencia ciudadana, y yo quiero, y sin embargo la competencia emprendedora en primaria no tiene ninguna significatividad prácticamente, y yo quiero hacer desde pequeñito a mis niños andaluces que sean emprendedores, porque además la comunidad andaluza lo necesita. Yo no puedo, lo tendría que hacer a través de los saberes básicos. No tengo otro elemento porque no lo podría evaluar nunca, ¿vale? Yo dejo esa cuestión en el aire, que es un derecho, creo, dentro del marco de autonomía, dentro de ese marco que permita a los centros educativos, a las comunidades educativas, elegir qué modelo de alumnos, aparte del que fija el Estado o el Gobierno, pero qué modelo también quiero yo que se potencie dentro de mi escuela. Esa es una cuestión. Otro aspecto muy potente es las situaciones de aprendizaje, porque realmente es donde cobra sentido todo lo que se desarrolla. Para mí eso es fundamental. Pero cuando, yo es que cuando veo que se integran todos los elementos del currículum y cobra sentido. Y yo lo plantearía más que como una tabla que parece que nos rompe la estructura, pues que ya seamos valientes y que lo definamos como un proceso de enseñanza con un fin, donde simulando las escaletas cinematográficas, tú sabes qué quieres conseguir con esta escena y fijas todo el proceso y movilizas todos los recursos y todos los elementos para conseguir lo que quieres que visualicen o que sientan o que se emocionen los espectadores. Pues así lo haría yo con las situaciones de aprendizaje. Creo que es un cambio radical, se integran los elementos y donde el para qué, yo muchas veces lo digo, a veces he ido a visitar aulas y entonces le pregunta al profesor o a la profesora, le dice, ¿qué objetivo tenía? ¿Para qué ha desarrollado esta actividad? Y entonces siempre, ¿no le ha gustado? ¿No es bonita? Pocas veces me dicen, es que he estado desarrollando esta competencia o esta otra. Por lo tanto, el concepto de situación de aprendizaje me parece muy interesante, incluso los ejemplos que has puesto de la interacción, pero no para que los 4 tipos de interacción, para que yo lo pueda repetir transversalmente en cualquier área o materia cuando quiera desarrollar esa interacción. Me parece genial. Pero hay una cosa que me ha chocado bastante. Perdona, y termino, Antonia, ya. No quiero hacer discurso y termino. Venga, por favor. Y termino. Cuando José María ha preguntado, y además es un debate que aquí tenemos todos, sobre si cuando lleguemos a los centros y le digamos, no, mira, es que cuando tú evalúas las competencias específicas a través de los criterios, estás evaluando las competencias clave. Yo te diría que tal como está establecido, si yo me voy a la vinculación que habéis hecho, como las competencias específicas no recoge todos los elementos de las competencias clave, yo diría que entonces quitemos del marco normativo que se determine el grado de desempeño de la competencia. Porque lo que va a ser no es un grado, va a ser apreciación del grado, que no es lo mismo. Por lo tanto, perdemos la objetividad de la evaluación, que es un derecho, además. Bueno, vamos a ver. El perfil de salida que se ha definido, yo creo que se ha hecho una definición bastante equilibrada. Yo no estoy muy de acuerdo que haya competencias que tienen más preponderancia que otras a la hora de definir el perfil. Pero lo que sí te digo es que el perfil lo que hace es garantizar los mínimos. Y el modelo de alumno con el que yo trabajo y el modelo de alumno que yo desarrollo en mi centro, yo lo puedo estirar hasta la saciedad. Es decir, lo que el perfil de salida está asegurando es que los mínimos
que un alumno tiene que conseguir a la finalización de la enseñanza obligatoria son esos que hemos definido ahí. El alumno que sea capaz de ser más competente en el ámbito emprendedor o en el ámbito digital o en el ámbito artístico, bienvenido sea. Pero al menos eso es lo que tenemos que conseguir y ese al menos es lo que no podemos modificar, ¿vale? A ver, lo de las situaciones de aprendizaje es que la situación de aprendizaje, como decía antes, es el directo, es el hecho en sí. Pero eso habrá que pensarlo previamente. Es decir, si yo quiero desarrollar una actividad donde los alumnos van a construir con una serie de piezas, yo tendré que programar las piezas que necesito, el tiempo que necesito, lo que yo quiero que esos alumnos aprendan con esa construcción, y yo solo lo tendré que poner en algún sitio. Es decir, la tabla no es ni más ni menos, insisto en esta imagen, que la escaleta de la película. Lo importante es la película. Lo que yo tengo que conseguir es que la película sea buena y que la película además consiga que los actores de la película se desarrollen como yo quiero que se desarrollen. Y la tabla lo que tiene que ser es una herramienta que a mí me permite programar mi película. Y no se tiene que convertir en un documento donde viene el inspector y me dice, como te falte una casilla sin rellenar, la tenemos. Eso es lo que no debe ser. Y luego la parte de la evaluación que me decías. No sé, yo creo que es un tema interpretable. Es decir, el grado de adquisición de las competencias es medible. La valoración que se hace del progreso de un alumno se puede hacer tanto más objetiva cuanto más pensada la tengo, pero finalmente hay un componente subjetivo que está ahí y que es inevitable. Pero el componente subjetivo yo creo que sucede en cualquier ámbito. Es decir, cuando yo voy al médico, el médico me pregunta unos síntomas y él toma una decisión sobre los síntomas que yo tengo, que probablemente sea acertada, pero que no es absolutamente matemática. Ahí hay un componente de valoración profesional, que es a lo que yo apelaba antes, donde el docente tiene que tener, eso sí, la máxima capacidad de garantizar que esa decisión que está tomando o que esa decisión que está motivando responde a una serie de evidencias que él ha tratado de garantizar con las herramientas que ha previsto, con los instrumentos que ha considerado oportuno utilizar. Pero claro, esa componente de, o sea, una evaluación competencial, porque claro, es que los descriptores operativos tampoco se definen en términos de el centro de la diana y o acertamos ahí o ya las cosas no son. Es muy complejo eso. Claro. Claro, pero a ver, pensar que lo que nosotros hemos publicado es un Real Decreto de Ordenación y Enseñanzas Mínimas. El Ministerio no tiene competencia sobre el proceso de evaluación. Son las administraciones las que tienen competencia, pero es más, yo insisto R en lo mismo, es que el docente tiene que pergeñar su modelo de evaluación también y su formato y el cómo va a seguir la evolución de ese alumno. Muy bien. Nada. ¿Alguna intervención más? Por ahí atrás. Buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Mira, yo en primer lugar agradecerte la exposición. Creo que siempre es muy clarificador escucharte. Llevamos unas cuantas que hemos coincidido, sobre todo aquí los compañeros de Valencia. Y sí que siempre que estamos ahora con el tratamiento del currículum y su desarrollo, coincidimos los compañeros en que evidentemente es un salto y una evolución del currículo anterior que ya tenía un enfoque competencial, pero nos preocupa fundamentalmente la implementación del mismo, sobre todo en los niveles de concreción, la concreción curricular por parte de los centros y finalmente lo que más nos preocupa como inspectores en esa supervisión y asesoramiento de una función por excelencia que es programar la enseñanza, es decir, las programaciones. Comentamos también que, bueno, no nos gustaría que, sabemos ya desde, por ejemplo, me viene a la cabeza la frase del libro de El predecible fracaso del sistema educativo de Seymour Besarason, que hablaba de que por buenas que sean las naturalezas de las grandes reformas,
no tienen por qué implicar un cambio en la realidad, ¿no?, de los centros educativos y de las aulas. Y por eso te quería preguntar si habéis tenido en cuenta, en este sentido, algún tipo de hoja de ruta, orientaciones, o llamémoslo como queramos, que tenga en cuenta la formación inicial del profesorado, la formación en este caso permanente, que yo creo que es una situación que es necesaria, y aunque es luego competencia de las administraciones educativas en cada comunidad autónoma, sí establecer algún tipo de hoja de ruta, tipo la que se desarrolló en el 2010 por parte del Ministerio en relación al proyecto Atlántida y demás, que luego en mayor o menor medida tuvo su desarrollo en las comunidades autónomas. Pero nosotros coincidimos, al menos desde nuestra humilde opinión, que si no se hace de esa manera, pues realmente volveremos a que la programación, como decía una compañera ya jubilada, pero con mucha experiencia, me decía a mí los primeros días de mi carrera profesional, me dijo: Antonio, la programación es una guerra perdida, indicándome que, bueno, que lo había ocupado ese espacio el libro de texto, de manera, o sea, por excelencia, ¿no? Entonces, bueno, simplemente era comentar de eso, cómo lo habéis enfocado, cómo si os lo habéis planteado y de qué manera. Muchas gracias. Nada, a ti. A ver, ya sabéis que respecto a lo que es la formación previa, ahora mismo desde el Ministerio se está trabajando en una reordenación del proceso de formación previo, del proceso de acceso a la función pública. Es decir, ahí hay una batería de propuestas, este famoso documento de las 24 medidas, sobre el que se está reflexionando, se está trabajando, se están recibiendo múltiples aportaciones. Estamos teniendo contacto con sectores de la universidad, con la conferencia de decanos, con la CRUE, porque efectivamente hay que dar un pasito, hay que moverse un poco. Entonces yo creo que ahí quizá estamos en un buen momento ahora mismo para replantearse qué es lo que los docentes necesitan también de cara a impulsar todo esto. A nivel de formación permanente, estamos también trabajando desde el INTEF y en colaboración con las comunidades autónomas en desarrollar programas de formación que entendemos que son fundamentales. Ya el INTEF está sacando cursos propios, cursos que otra vez, por el tema de competencias, no se puede acceder de manera masiva desde las comunidades autónomas, pero sí que se van a poner a disposición de las comunidades para que puedan hacer un desarrollo cada una en su ámbito de gestión con estos propios cursos. Yo creo que la formación es muy importante, yo creo que la difusión es muy importante, de ahí este peregrinar que llevo yo últimamente, pero porque realmente creo que merece la pena, es decir, que aunque sea sobre el coste de mi cansancio, pero creo que merece la pena que se explique realmente lo que se ha querido hacer con esto, porque es la manera de que poquito a poco vaya calando. Yo sé que es complicado llegar a tanta gente. Yo tengo a mi mujer en mi casa que es docente y me dice: claro, yo porque te digo a ti, pero es que en el instituto no nos enteramos de nada. Digo, claro, pues es que la cadena de transmisión tiene muchos eslabones y es complicado llegar. Pero yo creo que esto tiene que ser un objetivo que está ahí y tenemos que ser pacientes y constantes. Y bueno, pues los riesgos están, claro que hay riesgos en que esto se pueda quedar en el tintero, pero haremos lo posible porque ese planteamiento que tenemos de desarrollo y de formación pues vaya poco a poco adelante. Bueno, tenemos 5 minutitos. Paco había pedido la palabra también. Y Pedro, que vamos a tener que ser muy breves, ¿eh? Porque la tortilla nos está esperando. Sí, no muy breve. Magnífica la intervención. Enhorabuena. Únicamente, perdonad por la autocita, yo creo que una de las conclusiones finales de mi intervención decía que no hay un currículum perfecto. Es decir, tenemos que ser conscientes de ese tema. Es decir, se ha modificado sustantivamente la organización del currículo, la propuesta curricular que ha aparecido en el Real Decreto de Mínimos tiene sus elementos de déficit. De hecho, por ejemplo, en los dictámenes del Consejo Escolar del Estado se presentaron cientos de propuestas de cambio. Una de las propuestas de cambio que, por ejemplo, al final no tuvo votación suficiente, pero estuvo discutiéndose mucho, es si tenía sentido que la competencia emprendedora estuviera en educación primaria, por ejemplo, quizá porque hay una confusión entre competencia emprendedora y empresarial.
¿no? Y la competencia emprendedora es al final también hacerte tu propio itinerario formativo de tal manera que sepas qué objetivos tienes que conseguir y cuáles son los pasos que tienes que llegar, ¿no? Pero hubo ahí ese debate. La competencia emprendedora está en educación infantil y también causó un revuelo bastante fuerte en el propio debate que se tuvo en el Consejo Escolar del Estado. Es cierto, a su vez, también que la propia formulación de los criterios de evaluación, que son los que marcan el nivel de desempeño, hay determinadas situaciones de secuenciación que no están bien planteadas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Todos los currículos son perfectibles, todos los currículos, ¿no? Pero lo importante ante los currículos en este sentido es la actitud con la que tomas el currículo. Es decir, yo creo que el esfuerzo fundamental que tenemos que hacer en estos momentos, tanto por parte de las administraciones como por parte específicamente de la inspección, es una actitud positiva ante esta propuesta. Yo creo que nos enmarca, lo he dicho antes, en una corriente internacional en la que están emprendiendo muchos sistemas educativos a nivel internacional. No estamos haciendo una locura, no es una selva en la que nos metemos que no sepamos dónde están los caminos, pero en algunos caminos sabemos que todavía no hemos encontrado la ruta correcta, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay algunas materias en las que tú observas la secuenciación que se establece en los criterios de evaluación en cada uno de los ciclos y la secuenciación pues no es todo lo fértil de cara al trabajo de profesorado que debería ser. Pero fundamentalmente yo creo que tenemos que insistir en el punto de vista desde el que miramos lo que estamos proponiendo en estos momentos, ¿no? Muy bien. Una última intervención y cerramos. Yo solo transmitiros una sensación que por coherencia y otro dejaros una pregunta, aunque sea en el aire. La sensación, no sé, que a mí me ha asaltado siempre cuando oigo todas estas cosas, era escribir un artículo que se titule Yo prediqué la LOCSE hace 30 años. Porque efectivamente eso hice, ¿no? Y he tenido siempre una sensación de un déjà vu, un déjà vu. Yo prediqué la LOCSE hace 30 años y me viene un déjà vu. Lo dejo ahí nada más. Con los resultados observables, por cierto. Y segundo, dejar una pregunta en el aire que a mí me parece fundamental con todas estas cosas. ¿Por qué los profesores evalúan como evalúan una y otra vez, diga lo que diga la normativa? ¿Por qué no hay evaluación continua tras más de medio siglo que la evaluación continua está en normativa? Creo que mientras no contestemos a esas preguntas no tendremos clara conciencia de lo que podemos y no podemos hacer. No, estoy de acuerdo con las dos cosas que comentas. Y habría que buscar la respuesta a esta pregunta, que desde luego yo no la tengo. No sé si alguno aquí la tendrá. Y no, yo por mi parte nada más, comparto plenamente lo que dices, Paco. O sea, yo creo que los currículos, no hay currículo perfecto. Yo creo que la perfección tampoco nos tiene que constreñir el avance, y que lo que tenemos que hacer es con este paso que hemos dado, que yo creo que tiene muchas cosas buenas, tratar de ir avanzando, porque en el progreso, en el proceso yo creo que está ya el éxito en sí mismo. Y bueno, pues por mi parte nada más, agradeceros vuestra paciencia y ya... Si me permitís, ya nos vamos a comer. No sé si se trata de predicar, pero en todo caso de lo que no tengo duda es que en un proceso continuo de reflexión, de debate que nosotros podemos provocar en los centros de estudio, porque también hay que estudiar, yo creo que en eso tenemos que estar, más allá de los descriptores, las tablas o lo que quiera que sea. Así se avanzará seguramente. Y yo quiero volver a reiterar mi agradecimiento a Lucio, porque nos ha ayudado, creo, a debatir, a reflexionar, a poner en duda, a crear conflictos, como nos ha dicho Antonio también, y en definitiva a seguir en un proceso, en los procesos que tienen que desarrollar los profesionales de alto nivel de cualificación, como deben ser los inspectores y las inspectoras de educación, que deben saber de educación. Muchísimas gracias a todos. A comer.